Los sumerios, habitantes de Sumeria, antigua región del Oriente Medio que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. Mesopotamia, nombre griego que significa entre los ríos, comprendía distintas regiones como Sumeria al sur, Akkad en el centro, y Asiria, en el norte. En muchas ciudades de esta civilización, se han hallado muchos objetos y documentos antiguos que testimonian las huellas de un pasado remoto sorprendente. La civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo, aceptado así por la arqueología moderna y oficial. La procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta y existen numerosas hipótesis. El término sumerio también se aplica a todos los hablantes de la lengua sumeria. En la lengua sumeria esta región era denominada Kenji, Ki, equivalente al acadio Matsumeri, esto es, la tierra de Sumer. El nombre sumerio fue dado por los semitas acadios quienes serían los sucesores en términos históricos de los sumerios, pero aún se desconoce por qué los acadios llamaron a estas tierras Sumeru. Los sumerios se hacían llamar a sí mismos Aggiga, que significa literalmente el pueblo de cabezas negras. De acuerdo al historiador babilonio Beroso, los sumerios fueron extranjeros de caras negras. De acuerdo a las investigaciones, en la Baja Mesopotamia existieron asentamientos humanos desde el periodo neolítico, del 6700 al 6500 a.C., y en el Calcolítico, del 5500 al 5000 a.C., el Obeid, del 5000 al 4000 a.C., Uruk, del 4000 al 3200 a.C., y Yembreten y Esar, desde el 3200 al 3000 a.C. La lengua sumeria no tuvo parentesco con ninguna otra de su época, no ha habido ningún vocabulario en el mundo que se le pareciera. Era una lengua de tipo aglutinante, como el turco o finlandés, es decir, una palabra consta de una raíz que expresa un concepto y una partícula anexa que le da el significado. También se formaban palabras con dos raíces, lu igual a hombre, gal igual a grande, lugal igual a hombre grande igual a rey. Con los sumerios apareció lo que llamamos civilización, con ellos aparecieron los rasgos tanto positivos como negativos de nuestra especie en sociedad. Cerca del año 3000 a.C., también aparecieron otras civilizaciones renombradas como la egipcia, la china o la cultura del Indo. Toda la historia de Sumeria está embebida en el misterio. En este trabajo trataremos de analizar la historia secreta de los sumerios haciendo un repaso a sus leyendas, mostrando coincidencias con las religiones y costumbres actuales, que puede servir como evidencia e hipótesis sobre el verdadero origen de la raza humana. Nos encontramos unas primeras culturas preurbanas hacia el año 7000 a.C., que ya tenían artesanía y cerámica. El origen étnico de los sumerios es verdaderamente intrigante pues no corresponde con las tribus semitas que poblaban esas tierras. Las explicaciones más creíbles nos indican que seguramente fueran una evolución de las poblaciones autóctonas, otras teorías hablan que llegaron de la zona del mar Caspio y otros de la India. Algunos estudios proponen que los sumerios provenían de la cultura que fundó la ciudad de Mohenjo-Daro. Esta antigua ciudad es considerada capital de la civilización del Indo. De acuerdo a la arqueología oficial, Mohenjo-Daro existió alrededor del 2600, sin embargo, nuevas investigaciones han llegado a los sorprendentes resultados de datación de unos 13.000 años antes de Cristo, de antigüedad.
Parte de las evidencias que apoyan esta hipótesis son los restos de esqueletos encontrados en las excavaciones en 1960 que datan de 8.000 a 12.000 años antes de Cristo, pero lo que más impactó de este hallazgo fue que los esqueletos estaban radiactivos. En Mohenjo-Daro, estudios arqueológicos más recientes han demostrado que en toda esta zona de Mesopotamia existieron importantes migraciones, así que no sería ilógico pensar que por diferentes motivos, estos antiguos pueblos fundaron asentamientos en toda la región. Tenemos la cultura llamada Obeid, hacia el 4500 a.C., que se desarrolló en lo que se podría llamar el primer asentamiento urbano, Eridu, la cual se sabe por restos arqueológicos que tenía gobernante y templos, así como una gran cerámica. También construyeron canales. Más tarde apareció la cultura de la ciudad de Uruk, auténtico precedente de la civilización sumeria. A Uruk se la puede considerar como la primera ciudad-estado, 3500 a 3000 a.C., además es en donde se han encontrado los restos de escritura más antiguos, sin duda como respuesta a la complejidad de la organización urbana. Estos primeros escritos están relacionados con la organización de los almacenes de los templos. Así pues nos encontramos con el principio de una nueva cultura que sobrepasará a las anteriores y que ante esta nueva organización social pasará a llamarse civilización. Hacia el año 3500 antes de nuestra era, y sobre este vastísimo fondo de cultura antigua, común a todo el Próximo Oriente, en el sur de la Mesopotamia, y en las orillas del Golfo Pérsico, surgen, de golpe, según parece, los sumerios. ¿Quiénes eran los sumerios? ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron? No se ha podido responder todavía a estas preguntas. Las pruebas arqueológicas e históricas son, a menudo, difíciles de establecer y además muy delicadas. La luz es de momento tan endeble sobre estas cuestiones, que ciertos especialistas han juzgado inútil plantear estos problemas y están dispuestos a considerar a los sumerios como los primeros y más antiguos habitantes del país. Sin embargo, actualmente nos parece más probable que los sumerios hayan venido de otra parte, como conquistadores, o como masa de emigrantes, y es muy posible que hubieran adoptado y asimilado rápidamente la cultura de sus predecesores, con los que seguramente se integraron más o menos profundamente hasta transformarla totalmente a la medida de su propio genio, pero su origen concreto, oficialmente es desconocido. Esto es lo que se ha venido denominando desde el siglo XX como el problema sumerio. En cualquier caso, es durante el periodo del Obeid cuando se producen avances que cristalizan en Uruk, y que sirven para considerar este momento como el inicio de la civilización sumeria. Esta época de la instalación de los sumerios en la Baja Mesopotamia ha sido llamada por los arqueólogos época de Uruk. La cultura de Uruk fue imponiéndose poco a poco, sin embargo no llegó a crearse un gran reino, sino que era un país formado por varias ciudades-estado. Toda ciudad tenía un zigurat, pirámide escalonada para observar los astros y hogar del dios de la ciudad, un palacio del rey, un templo y asentamientos agrícolas en las afueras. Existen indicios que demuestran que la historia retrocede mucho más en el tiempo de lo que siempre se ha creído, en una época remota en la que todavía no existían ni los seres humanos. Pero sí habitaban y reinaban en la tierra otros seres. Una época remota enterrada por la arena del paso del tiempo, pero de la que conservamos algunos recuerdos. Hasta finales del siglo XVIII, las fuentes de la historia antigua del Próximo Oriente se limitaban a las noticias transmitidas por el Antiguo Testamento y la tradición clásica antigua. El paso decisivo para acceder a los documentos originales se dio en 1802 al descifrar Grotefend algunas inscripciones cuneiformes persas. Su interpretación no se terminó hasta 1857, pero su conclusión tuvo importantes consecuencias, pues en esas lenguas, llamada hoy Acadia, está redactada la mayor parte de los documentos orientales de la antigüedad. Ya en 1821, Champollion en Egipto había descifrado también la escritura jeroglífica. Desde mediados del siglo XIX el interés despertado por estas interpretaciones dio lugar a que casi todos los países cultos enviasen misiones culturales a Oriente para realizar prospecciones a fondo. En ellas, encontrarían textos escritos y restos de materiales de estas civilizaciones. Por ello, en su estudio, la arqueología ha tenido un papel importante sobre todo en los primeros periodos. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se excavan Nínive y Khorsabad y descubren monumentales palacios, templos y sobre todo, la biblioteca de Asurbanipal, el último gran rey asirio,
que había coleccionado todas las obras literarias y reliquias de babilonios, asirios y sumerios. Después se trabajar en las ruinas de Babilonia, y las ciudades sumerias de Ur, Uruk, Nippur, etc., así como Egipto. A comienzos del siglo XX son notables las excavaciones de Ur, realizadas sacando a la luz la necrópolis real. En la ciudad de Ur, como ya se comentó en párrafos anteriores, en la Baja Mesopotamia existían asentamientos humanos desde el 6700 al 6500 a.C. aproximadamente. Sin embargo, no existen registros escritos de esa etapa para conocer el origen del pueblo sumerio, y tampoco los cráneos hallados en los enterramientos aclaran el problema de su origen, debido a que están representadas tanto la dolicocefalia como la braquicefalia, con algunos testimonios del tipo armenoide. Es interesante notar que los cráneos hallados en las excavaciones presentan estas deformidades. Digo que es interesante porque estos cráneos también han sido hallados en otras partes del mundo, en donde en algún momento reinaron otras civilizaciones. Uruk, la Erech bíblica y la árabe Barca, es el escenario de descubrimientos fundamentales para la historia de la humanidad, al menos la hipótesis aceptada desde el punto de vista de la arqueología oficial. Aquí aparece la rueda en torno al 3500 a.C., y la escritura en el 3300 a.C., siendo esta la datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontrada hasta la fecha. Estos registros escritos confirman que los sumerios no eran un pueblo indoeuropeo, ni camita, ni semita, ni tampoco elamodrávida. Así lo demuestra su lengua de tipo aglutinante. Por tanto, se especula, como se ha dicho, que los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse en la Baja Mesopotamia. Quizás los sumerios eran descendientes de una cultura mucho más antigua. Ya se hizo mención a Mohenjo-Daro, que quizás pudo haber sido la cultura antecesora de los sumerios. La difusión de los avances de la cultura de Uruk por el resto de Mesopotamia dio lugar al nacimiento de la cultura sumeria. Estas técnicas permitieron la proliferación de las ciudades por nuevos territorios. Estas ciudades pronto se caracterizaron por la aparición de murallas, lo que parece indicar que las guerras entre ellas fueron frecuentes. También destaca la expansión de la escritura, que saltó desde su papel administrativo y técnico hasta las primeras inscripciones dedicatorias en las estatuas consagradas de los templos.